Entonces, se los voy a poner grande para que comencemos ya y podamos alcanzar con el tiempo. Entonces, como les decía, vamos a ver la clase de análisis de la investigación cuantitativa, ¿ya? Y también los conceptos de validez y de confiabilidad de, bueno, de la investigación, tanto de la investigación como de los instrumentos, ¿ya? Que es algo súper importante que tengamos y que manejemos al momento de realizar cualquier proyecto, ¿ya? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a conocer los fundamentos para el diseño y la ejecución. Ya estamos todavía en la ejecución, en el diseño de la investigación cuantitativa, ¿ya? Vamos a ver cómo es el proceso de análisis, ¿ya? De dónde salen los gráficos, de dónde salen los números, los porcentajes, ¿ya? Y todo, ¿sí? ¿Cuáles son los programas computacionales, los principales, los más ocupados para hacer análisis cuantitativo, ¿ya? Bueno, los principales parámetros que se miden y que se analizan con los resultados de su investigación, ¿ya? Y como les decía, el concepto de validez y de confiabilidad de las investigaciones. Entonces, bueno, hemos visto todo el proceso de investigación, ¿verdad? Desde cómo se genera una idea de investigar hasta, bueno, cuáles son los pasos, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología? Cómo vamos a plantear nuestros objetivos, qué diseño vamos a ocupar, ¿ya? Y recordar que el diseño metodológico que nosotros ocupamos es lo que guía todo el proceso para adelante, incluso el análisis, ¿ya? Es distinto analizar información cuantitativa que analizar investigación cualitativa, ¿cierto? Entonces, después que definimos el diseño, dijimos nuestros materiales y métodos, dijimos cuál es nuestra muestra, ¿verdad? Planteamos alguna herramienta para recolectar los datos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Cuando ya fui, ya recolecté y tengo toda la información, todos los cuestionarios aquí, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo la analizo? ¿Ya? Bueno, antiguamente se hacía todo a mano, y era de verdad una pega tremenda. Ahora, gracias a Dios, tenemos unos programas que nos facilitan la vida, como les decía, ¿ya? Pero lo importante es que el investigador siempre tiene que tener claro para dónde va, cómo va y cuál es su diseño, ¿cierto? En el fondo, ya recolectamos toda la información. Tengo todos los cuestionarios contestados. Toda la muestra me contestó, ¿ya? ¿Qué hago con esto? Primero, lo tengo que guardar en un archivo, ¿ya? O tabular en Excel, por ejemplo, para poder manipular los datos de forma numérica si es que los quiero hacer con un programa computacional, ¿verdad? Tengo que ingresar los datos y después analizarlos, ¿ya? Como les decía antes, se hacía todo manual y era tremendamente, era mucho trabajo, ¿ya? Sobre todo ahora que se hacen investigaciones grandes, nos ayudan demasiado, sobre todo, como les decía, en los estudios que tienen N gigantes. No. Básicamente, el analizar los datos es medir numéricamente, ¿ya? Y sacar conclusiones. Entonces, como dice aquí, la medición es un proceso de vincular conceptos abstractos, vincular respuestas con números, con indicadores numéricos empíricos que se van a ir a medir y después yo los voy a transformar en gráficos, ¿ya? Entonces, esta forma de medir, igual que todas las etapas del proceso de investigación, tiene que ser ordenado y sistemático. ¿Ya? Déjenme que alguien me escribe. Sí, María José, no hay problema. Sí, nos podemos quedar. Yo después de ustedes no tengo grupo, así que los que tengan alguna duda acerca de su tema o algo así, nos podemos quedar al final de la clase, no hay problema, ¿ya?
Lisette está trabajando, no se preocupe, ya, si me está escuchando, con eso me basta y me sobra, ya, igual cualquier duda escríbame por el chat o algo así, ya, pero no hay problema, ya. Eso, entonces, ¿qué estábamos? Bueno, en el concepto de medir, ¿ya? No es que yo saque, o sea, meto los datos y en verdad mido lo que, cualquier cosa, lo que sea, ¿ya? El proceso de medición también es un proceso, tiene que ser un proceso organizado y planificado, ¿ya? Yo tengo que tener en mi cabecita qué es lo que tengo que medir, qué datos tengo que sacar, ¿ya? Y por eso es que se construye también el instrumento, basado en los objetivos de aprendizaje que yo tengo que seguir, ¿ya? O sea, que tengo que cumplir. Entonces, este plan de medición es organizado, es planificado, ¿ya? Para que después, obviamente, los resultados reflejen lo que tienen que reflejar, ¿cierto? Entonces, clasifica, cuantifica los datos disponibles, ¿ya? Los datos que el investigador quiere, los que tiene en mente, ¿verdad? Entonces, como dijimos, otra definición, medir es asignar números a objetos, a hechos, a respuestas, a conceptos, ¿ya? Para poder después ser presentados. Espérenme que no sé por qué no cambia. Aquí. Entonces, como les decía, este fue un proceso ordenado, ¿ya? En que, bueno, nosotros primero formulamos la pregunta de investigación, ¿verdad? No estamos yendo bien para atrás, pero es para que recuerden cómo es la estructura, ¿sí? Visualizamos un alcance, que en el fondo es como el diseño, ¿verdad? Si voy a hacer mi investigación solo descriptiva, correlacional, explicativo, ¿verdad? O, no sé, ¿verdad? Definimos un diseño. Establecemos nuestra hipótesis, que es lo que yo creo que puede ser, y es la hipótesis es la que yo voy a ir en la que yo voy a comprobar, digamos, ¿ya? Definimos las variables con sus categorías. Recuerden que las variables son las que yo voy a medir y cada variable tiene sus categorías, entonces de eso depende también los objetivos específicos y la construcción del instrumento, ¿ya? De recolección de datos. Elaboramos el instrumento, ¿sí? Con los ítems que nosotros necesitamos medir, ¿ya? Con intervalos, el instrumento que más se nos haga, o sea, el que mejor nos sirva, digamos, ¿ya? Entonces, el instrumento tiene que tener los ítems o las preguntas o, no sé, de acuerdo a todas las variables y las categorías que yo tengo que medir, ¿ya? En el fondo, si hay alguna variable que tengo que medir y no tengo una pregunta acerca de eso, como que nunca voy a tener la respuesta, ¿ya? Bueno, recolectamos los datos, aplicamos nuestro instrumento que ya está validado, se supone, ¿verdad? Y luego de que recolectamos los datos, que yo tengo ya todas las respuestas, analizo y presento los resultados, ¿ya? ¿Cómo lo voy a analizar? Depende del diseño, ¿sí? Si lo voy a analizar cuantitativamente, cualitativamente, ¿verdad? ¿Y cómo voy a presentar los datos? ¿Sí? Vamos a ver ahora solo el análisis cuantitativo, ¿ya? Entonces, el análisis de los datos depende de tres cosas fundamentales. Primero, el nivel de medición de las variables, ¿ya? Las variables son las que me dicen qué es lo que yo voy a medir y después qué es lo que voy a analizar y lo que voy a presentar, ¿ya? La manera como se haya formulado la hipótesis, ¿ya? Y el interés del investigador. Siempre el interés del investigador, o sea, siempre depende de lo que yo quiero investigar, de lo que yo quiero saber, ¿verdad? Entonces, tomo la decisión respecto al análisis, a decir, bueno, solamente quiero conocer, no sé, la frecuencia, o solamente quiero saber, no sé, ¿ya? Tomo una decisión. Elaboro el programa de análisis, ¿ya? Elaboración del programa de análisis, en el fondo, selecciono el programa que voy a ocupar y lo ejecuto en mi computador, ¿sí? Vamos a ver ahora los distintos programas que existen y luego de que lo ejecutamos en el computador, obtengo los datos del análisis, ¿ya? Entonces,
Primer paso que vamos a hacer. Como les decía, decidir el programa que vamos a ocupar. Explorar los datos obtenidos en la recolección, ¿sí? Ingresar los datos. Luego analizamos descriptivamente los datos por variables, ¿ya? De manera general, ¿ya? Evaluamos la confiabilidad y la validez y la objetividad, ¿ya? Por ejemplo, si fueron tomados por decisión propia, ¿verdad? Si fueron hechos en el fondo con un consentimiento informado, la validez y la confiabilidad, en el fondo que sea la persona que yo quería entrevistar y no sea otra persona, ¿ya? Vamos a ver ahora los conceptos de confiabilidad y de validez, ¿sí? Y se analizan la hipótesis, se realizan análisis adicionales dependiendo de lo que yo quiera y cuál es mi tema, ¿verdad? Y preparamos los resultados para presentarlo, ¿sí? Hay distintas formas de presentar los resultados, también los vamos a ver. Entonces, estos son los programas de análisis cuantitativo de datos, ¿ya? Yo sé que ustedes los han escuchado. Denme un segundo que quiero bajar un poco. Listo. Denme un segundo. Aquí. Ya. Entonces, yo sé que ustedes los han escuchado, que ustedes los conocen, que es el SPSS, que es como el más conocido, ¿ya? Este programa nació en la Universidad de Chicago, ¿sí? La verdad es que principalmente se utiliza en inglés y contiene todos los análisis estadísticos, ¿ya? Yo les digo al programa que me saque varianza, que me saque lo que sea, y es mágico, ¿ya? Lo importante es que hay que saber utilizarlo, ¿ya? Es bien amigable, como les decía, y se pueden ocupar matrices de datos como bien objetivo, bien estructurado, y la verdad es que para el nivel que nosotros lo ocupamos y lo necesitamos, nos funciona perfecto, ¿ya? Minitab también es un programa bien ocupado, tiene bajo costo y también tiene un número considerable de estadísticas que se pueden sacar, ¿ya? Tiene tutoriales en línea, SPSS también tiene tutoriales en línea, ¿ya? Pero Minitab es un poco más sencillo de manejar, ¿ya? Bueno, Microsoft Excel, que, bueno, es ampliamente usado por todos, ¿ya? Es sencillo, es amigable para el investigador, pero es limitado respecto de análisis cuantitativos avanzados, ¿ya? Si yo quiero hacer un análisis, no sé, de alguna investigación un poco más grande, la verdad es que Excel sé que me queda un poco corto, ¿ya? Tenemos otro programa que es el sistema de análisis SAS, ¿ya? Que se llama, es creado en la Universidad de Carolina del Norte, es súper poderoso, pero es súper caro, es súper caro, pero bueno, trae un paquete completo de análisis estadísticos que de verdad son súper confiables y todo, pero se necesita, bueno, manejo, saber ocuparlo y también recursos, porque no es gratis y de hecho es caro, súper caro, así que es como el que menos ocupa, ¿ya? Entonces, ese es el primer paso, elegir qué programa vamos a ocupar, ¿ya? Decido qué programa ocupar y después, ¿qué tengo que hacer? Ejecutarlo en el computador, ¿ya? La verdad es que, como les decía, los programas nos facilitan mucho la vida y nosotros solo seleccionamos los análisis que tenemos que hacer. Y los hace solo, ¿ya? Lo importante es que nosotros también tenemos que manejar la información y saber qué es lo que le estamos pidiendo al programa que haga, ¿ya? Para chequear que de verdad sea lo que nosotros queremos buscar, o sea, sacar, digamos, ¿ya? Entonces, como les decía, lo primero es instalar el programa en el computador y ver que ejecutarlo, ¿ya? Y
el tercer paso, o sea, primer paso, elegir el programa. Segundo paso, instalar y ejecutar en el computador. Y el tercer paso, explorar los datos e iniciar el análisis propiamente tal, ¿ya? ¿Qué necesitamos para empezar a hacer el análisis? Primero, tener las variables de la matriz, ¿ya? Las variables de la matriz es, en el fondo, la operacionalización de las variables, de eso estamos hablando, ¿ya? Cada una de las variables y cada una de las características de cada variable que nosotros vamos a medir, ¿ya? ¿Qué más necesitamos para iniciar el análisis? La variable de la investigación, ¿ya? Estas variables de la investigación forman parte de la hipótesis, como dice ahí, o en el fondo es especificar también cuál es la variable independiente, la variable dependiente, ¿verdad? Algunos ejemplos, la edad, el género, ¿ya? ¿Se acuerdan del género femenino, masculino? ¿Sí? Las categorías de cada variable. Y también las variables compuestas, si es que tengo alguna variable compuesta que yo quiera medir. Todo eso lo tengo que tener claro al momento de iniciar el análisis, ¿ya? ¿Cuáles son las variables compuestas? Las variables que están construidas o que forman parte de una dos o más variables, ¿ya? Por ejemplo, el IMC. ¿Cómo saco el IMC? Con peso y talla. Peso y talla son dos variables por separado, entonces el IMC es una variable compuesta. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, bueno, los principales análisis que se pueden sacar, como les decía, antes lo hacíamos todo a mano, ahora el programa lo hace solo, pero no porque el programa lo haga solo nosotros nos vamos a desligar, sino que al contrario, tenemos que manejarlo mucho mejor para saber qué es lo que el programa nos está entregando, ¿ya? Bueno, nos puede dar una estadística descriptiva, ¿ya? Tomada individualmente cada variable. Nos puede dar las puntuaciones Z, y ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Que es como una... ¿Aló? Ay, espérenme, que se me fue. ¿Me escuchan? Es que me pego, se me pega. Sí, profe, sí se escucha. A mí se me pega el video, entonces creo que me quedo pegada también con el audio. ¿Ya? Bueno, les decía, las puntuaciones Z son como una representación numérica, ¿ya? Lo vamos a ver ahora. Razones y tasas, ¿ya? Yo creo que lo han escuchado, tasa de mortalidad, tasa de incidencia, tasa, etc. Cálculo y razonamiento de estadística inferencial, ¿ya? La estadística inferencial es la que nosotros vamos a, la que nos permite extrapolar los resultados a otras poblaciones, ¿ya? Que no se miden, etc. Pruebas paramétricas, que son netamente estadísticas, pruebas no paramétricas, ¿ya? Y análisis multivariados, que son los análisis, bueno, que se realizan en estudios de verdad mucho más grandes y en poblaciones mucho más generales y etcétera, ¿ya? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de variables de investigación. Entonces, bueno, podemos tener variables con un ítem en la matriz, ¿ya? Podemos tener variables con 3 ítems, con 2 ítems, con 5 ítems, etcétera, ¿ya? Y eso va a ir reflejado, como sabemos, en el instrumento de recolección de datos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tan satisfecho está usted con el trato que recibe de parte de su superior inmediato? ¿Ya? Sumamente satisfecho, más bien insatisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, más bien satisfecho o sumamente satisfecho, ¿ya? Aquí tenemos una respuesta con varios ítems, ¿verdad? Y así es como se construye dependiendo de cada una de las variables, cada una de las categorías de las variables, ¿ya? Vamos a ver el primer concepto, que es
frecuencias, ¿ya? ¿Qué es la distribución de frecuencias? El análisis mismo, digamos, ¿ya? Un conjunto de puntuaciones, parece que alguien me escribe. No, ya. Un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presenta como una tabla, ¿ya? En el fondo la distribución de frecuencias es como ver, caracterizar los resultados, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la frecuencia absoluta, es la cantidad de veces en que se repite cada categoría, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a sacar hombres versus mujeres y voy a decir la frecuencia absoluta de las mujeres, no sé, 8, y la frecuencia absoluta de los hombres 10. ¿Ya? 10 hombres, 8 mujeres, entonces la cantidad de veces que se repite cada categoría. ¿Sí? Las mujeres se repite 10 veces y los hombres 8 veces. Eso. ¿Ya? Esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa representa el cociente entre la frecuencia absoluta y la cantidad de datos, como la división, ¿ya? Esta puede ser representada en forma de fracción decimal o porcentaje, ¿ya? Entonces, dividimos la frecuencia absoluta por la cantidad de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en total son 18 personas, yo voy a sacar la frecuencia relativa de las mujeres y digo 8 dividido por 10, y esa es la frecuencia relativa. ¿Me siguen? Entonces, frecuencia acumulada constituye lo que aumenta en cada categoría la frecuencia absoluta, ¿ya? La última categoría contiene el número total de la muestra. Entonces, la frecuencia acumulada en el fondo es la suma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Distribución de frecuencias. Entonces, por ejemplo, variable, esta es la variable. Preferencias al referir el origen étnico, ¿ya? Esto según SPSS, ya en la tabla. Entonces uno las ingresa, ¿ya? Yo le voy a asignar un valor a cada uno, un código, hispano, latino, latinoamericano va a ser número 3, americano 4, otro y los que no responden, ¿ya? Entonces la frecuencia, ya la cantidad de veces, entonces yo digo, hispano 52, el total, 52, latino 88, americano solamente 6, es la frecuencia. Ya, a eso se refiere en el total de 12. ¿Sí? Entonces, otras maneras de presentar distribuciones de frecuencias. Frecuencia dijimos cuántas veces se repite cada factor o cada variable, ¿verdad? Categoría. Puedo presentarlos como histograma. Esto se llama histograma. Nosotros por lo general a todos le decimos gráfico, ¿ya? No todos se llaman gráfico. Esto es un histograma que está conformado por, bueno, barras, ¿ya? Donde se tiene que especificar de qué estamos hablando, ¿ya? A donde aquí vamos a poner los porcentajes y aquí vamos a poner las categorías, ¿ya? Tenemos gráficos circulares, o se llaman también gráficos de torta, ¿ya? Gráfico circular. También donde se puede representar con número, con porcentaje, ¿ya? La misma información, ¿ya? Hay otros tipos de gráficos, ¿ya? Pero la verdad es que son como los más usados. También podemos representar los resultados como polígonos de frecuencia, así se llama. Entonces, estos son los polígonos de frecuencia. ¿Y qué es lo que hacen? Solamente me reflejan con gráfico las puntuaciones de las respectivas frecuencias, las respectivas categorías, ¿ya? Entonces, en el fondo me hace como un dibujo y es mucho más fácil para la persona que está mirando analizar y saber la representación, ¿ya? Eso. Entonces, en una investigación se obtiene una distribución de frecuencias por cada variable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo
variable hombres, puedo sacar un gráfico. Si tengo variable mujeres, puedo sacar otro gráfico de las mujeres, ¿ya? Si tengo el gráfico, no sé, cantidad de mujeres maltratadas, por ejemplo, que ayer estaba leyendo un estudio de que ha aumentado un montón de la BIF, maltrato, por ejemplo, maltrato psicológico, maltrato físico, cada una de esas es una categoría de una variable que yo puedo representar por separado, a eso voy, ¿ya? Entonces voy a tener muchas distribuciones de frecuencias, ¿ya? Que tener una por cada variable mínimo y que según esta se calculan estadísticas, la estadística descriptiva, ¿ya? Y todos los análisis se hacen según cada una de las variables, ¿ya? Y como dice ahí, de acuerdo a los propósitos de la investigación, de acuerdo al objetivo que yo quiero lograr, son los análisis que voy a hacer para responder mi pregunta, para confirmar mi hipótesis, ¿verdad? Eso. Entonces, hasta aquí, preguntas, dudas. ¿No? La verdad es que como les decía, los análisis se hacen en la estadística descriptiva, bueno, la mayoría son generales, pero hay otros que son bastante complejos y que por eso es que ocupamos métodos computacionales para hacerlo, ¿ya? Hasta el momento vamos en la generalidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora el concepto de las medidas de tendencia central, ¿ya? Son puntos, ¿ya? En una distribución, yo tengo la distribución de frecuencias, ¿ya? Y las medidas de tendencia central son puntos como importantes que yo voy a dejar como específicos, ¿ya? Valores número, ¿ya? Y nos ayudan a interpretar, ¿ya? Y a analizar esto, lo que yo quiera analizar, ¿ya? Entonces, las principales son la moda, la mediana y la media, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado estos conceptos? En bioestadística. Es en bioestadística, perfecto, súper. ¿Te acuerdas algo, Loreto, que me hace así? ¿Qué será la mediana? O la media, o la moda. En verdad no lo recuerdo bien, profe. La moda es el dato que más se repite, profe. Claro, lo que más se repite, súper bien. La media del promedio. La media del promedio. Y el otro no me acuerdo. El otro que está, la nota en sí una nota, es la nota que está en medio. A ver, la moda, como dice su compañero, súper bien, es la que ocurre con mayor frecuencia, lo que más se repite, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos distintas estaturas de niños, ¿ya? La moda será la estatura que más se repite, independiente de en qué lugar de la distribución se encuentre, ¿ya? Bien. La media es la tendencia central más utilizada y puede definirse como el promedio, ¿ya? Todos sabemos sacar el promedio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos, si estas fueran, por ejemplo, estaturas, talla, las sumamos y las dividimos por el número total de tallas, ¿ya? 3, 6, la dividimos por 9 y ese es el promedio, ¿ya? Que es la mediana, ¿ya? Perdón, la media, ¿ya? La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad, ¿ya? En el fondo es la posición intermedia, ¿ya? ¿Aquí qué sería la posición intermedia? Bueno, son 9, no es una distribución par, ¿ya? Pero si es impar voy a tener decimal, ¿ya? Y en el fondo es lo que me indica la mitad de la distribución normal, ¿ya? Eso. Entonces, vamos a ver las medidas de variabilidad, ¿ya? Esta distribución puede ser medida y yo puedo saber
en el fondo, cómo se comportan los datos, ¿ya? Dependiendo de distintas cosas. Entonces, son intervalos que indican la dispersión de los datos en una escala de medición, ¿ya? Cómo están distribuidos, ¿sí? Los más utilizados son el rango, la desviación estándar y la varianza, ¿sí? También yo creo que algo les suena, ¿o no? ¿La habían escuchado por ahí? ¿Bioestadística no? ¿Tampoco? Sí, profe, toda esta materia es como de bioestadística. Claro, sí, es como bioética, pero ahora lo que hacemos es aplicarlo a un proyecto de verdad, o sea, hacerlo de verdad, ¿ya? Por eso es que lo que nosotros hacemos es, hicimos en esta clase fue poner los conceptos generales, porque sabemos que ustedes ya tienen una base de esto, ¿ya? Para que después puedan hacer su propio análisis, ¿ya? Entonces, bueno, las medidas de tendencia central son valores de distribución, como dijimos, de las medidas de la variabilidad de estos datos que se encuentran, ¿ya? Y que, bueno, se miden con distintas escalas de medición y representan distintas cosas que nosotros podemos interpretar, ¿ya? Eso es lo importante, que nosotros podemos interpretar y ponerlo como resultado, ¿sí? Entonces, el rango está determinado por los valores extremos de los datos muestrales, ¿ya? En el fondo, no sé, ¿cuántos idiomas hablan los profesores, no sé, universitarios? ¿Ya? Rango extremo, no sé, algunos hablan un solo idioma y otros hablan máximo 5, por ejemplo. Entonces, el rango será entre 1 y 5 idiomas. Ahí yo veré cuáles idiomas hablan más, cuáles hablan menos, cuántos hablan cuánta cantidad de idiomas, etc. Pero ese es el rango, en el fondo es como entre esto y esto, ¿sí? Entre lo máximo y lo mínimo. Entonces, es la diferencia entre la mayor y la menor observación, ¿sí? Es una medida de dispersión absoluta, ya que depende solamente de 2 datos y permite conocer la máxima dispersión. Entonces, ¿cómo están distribuidos los resultados? Está distribuido así, entre este rango, entre un idioma y 5 idiomas, que es lo máximo que, no sé, que vimos que hablan los profesores universitarios, no sé, ¿ya? Eso. Y para efectos de análisis, se anota como R. R es el rango o recorrido, ¿ya? Que les va a aparecer en el sistema, ¿ya? En el programa, digamos, ¿ya? Entonces, mientras mayor sea el rango, mayor es la dispersión de los datos en una distribución, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un rango entre 33 y 17, ¿ya? O entre 1 y puedo tener entre 1 y 200, entonces voy a tener mayor dispersión de los datos, ¿ya? Entonces, otras medidas de variabilidad, tenemos la desviación de estándar, ¿ya? O la desviación típica, que se llama, ¿ya? Que es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media, ¿ya? Primero tengo que sacar la media y después saber cuánto se desvían, o sea, el promedio de cuánto es lo que se desvía desde la media, desde la mitad, ¿ya? Denme un segundo para mirar el tiempo. Yo creo que vamos bien. Bueno, tenemos la varianza, que es la desviación estándar. La misma desviación estándar, ya no puedo sacar la varianza si no tengo la desviación estándar, elevada al cuadrado, ¿ya? Se simboliza S2 y se utiliza para análisis inferenciales, ¿ya? Para investigaciones que son grandes, que tienen N grandes, ¿ya? Y que necesitan un nivel de análisis estadístico mayor, ¿ya? Esta es la fórmula de la varianza, ¿ya? Si ustedes se imaginan, antes lo hacíamos manual, ahora la verdad es que yo le digo al programa que me lo saque y lo saca solo,
¿ya? Lo importante es que se dan cuenta que nosotros tenemos que manejar cómo se hace el análisis, porque no puedo llegar y decirle que me saque varianza si no he sacado la desviación estándar, o no puedo decirle sáqueme la desviación estándar si no he hecho la moda, o la mediana, o la media, ¿ya? A eso voy, que es un proceso que, como dijimos, es programado, es pensado, justamente para que este análisis sea válido y confiable. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que no hay moda? ¿Por qué dice aquí, perdón, que no hay moda? ¿Por qué no hay moda? Profe, es porque se repite el 8 y el 9? Porque se repite el 8 y el 9. Sí. En el fondo habría moda, pero 2. Claro. Sí. ¿Ya? Bien. Entonces, la mediana, el rango, ¿cierto? El rango máximo es 18 y el rango mínimo 3. Entonces, la dispersión de los datos está entre el número 18 y el número 3. ¿Se fijan? Que son 15 en el fondo, 15 números. ¿Ya? La varianza, dijimos que era la desviación estándar al cuadrado, ¿verdad? Sacamos la fórmula. Y eso. Se dan cuenta que es solo matemática, es solo estadística. En el fondo, manejar los datos es súper complejo. Manejar los datos cuantitativos, porque ¿se acuerdan? Modelo positivista, objetivo, dato duro, ¿verdad? Ahí. Porque tenemos que manejar muchas cosas y por lo general son números complejos y que nosotros, bueno, ya confiamos en el programa, pero el programa también tenemos que saber utilizarlo y saber si me está arrojando bien los datos o me está arrojando algo que no está bien en el fondo, ¿ya? Porque yo soy la que le dice qué es lo que tiene que sacar y cómo, ¿ya? Entonces, tenemos otras medidas de variabilidad, ¿ya? Que son la simetría y la custosis, o a ver si, vamos bien. Muy bien, 25. No, yo lo voy mirando de acá, no importa. Vamos mirando de aquí y para que les hagamos un break. Entonces, la asimetría, ¿ya? Es la estadística que se usa para conocer cuánto se parece una distribución a la distribución llamada curva normal, ¿ya? Una curva normal es una curva que parece sombrero, digamos. Es una curva normal, ¿ya? Que yo sé que voy a tener extremos y que voy a tener frecuencias que se van a repetir más. Las frecuencias que se van a repetir más es esto. Es aquí, ¿verdad? Entonces, esta asimetría es un indicador, ¿ya? De cada lado de las curvas, donde se agrupan más los datos, ¿sí? En cambio, el apuntamiento o la custosis es un indicador de lo plano o picudo que es la curva, de cuánto esto va a subir, ¿sí? Entonces, todo esto es en relación a la distribución normal, ¿ya? Todo esto es en relación a la desviación normal, ¿ya? Entonces, cuando la custosis es 0, significa que la curva es normal y que tenemos una desviación normal, ¿ya? Si es positiva, quiere decir que la curva o la distribución o el polígono es más picudo, es más, la curva es más puntuda, ¿ya? En cambio, si es negativa y
significa que es más plana. ¿Qué significa que sea más plana? Que los datos se parecen más o son más frecuentes. ¿Ya? Por ejemplo, en las notas. En las notas, una distribución normal es que tengamos, por ejemplo, pocas notas rojas, la mayoría van a ser azules, 5, por ahí, ¿ya? Y la otra parte de la curva es que van a ser menos frecuentes también las notas más altas, los 7, los 6 y tanto, también van a ser menos. Entonces, ¿dónde se agrupan más los datos? ¿Dónde voy a hacer más picuda mi curva? Yo creo que en los 4, 5 o en los 5. ¿Me siguen? Entonces, si yo tuviera pura nota 7 o pura nota 6, por ejemplo, la curva sería plana. ¿Ya? No sería esta distribución normal, de decir, normalmente hay pocas notas rojas, la mayoría de las notas son entre 5, más o menos, ¿ya? Y pocas notas son 7, ¿ya? Ojalá fueran más, pero en el fondo eso es como una distribución normal, ¿ya? Es como el ejemplo. Entonces, es lo que les decía aquí, ¿ya? Esta es una simetría positiva y esta es una simetría negativa, ¿ya? Por ejemplo, un examen difícil, cuando nosotros analizamos todas las pruebas, todas las evaluaciones se analizan de esta forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente si tenemos una simetría positiva, podemos decir, no, esta prueba en verdad estaba muy difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de los datos se concentró en las notas rojas. Entonces aquí no hay una distribución normal. Aquí algo pasó. O la prueba no está bien redactada, o los niños no estudiaron, ¿verdad? O el examen estaba muy difícil, no lo sé, ¿ya? Igual que esto, cuando tenemos asimetría negativa, uno dice, esto no está bien, esta prueba no está bien. ¿Por qué? Porque la mayoría tuvo puro 7. Eso no es normal, no es una distribución normal, ¿ya? Aquí o el examen estaba muy fácil, o los alumnos ya conocían las preguntas, o algo, ¿ya? En el fondo, me permite graficar los resultados para hacer un análisis, interpretar. Esto es interpretar los datos, ¿ya? Entonces, preguntas, dudas. Profe, a mí la simetría no me quedó clara. Vamos de nuevo a la simetría. Ya. La asimetría es todo esto, o sea, es toda la curva, digamos. ¿Ya? La custosis es solo esto. ¿Cuánto sube esto en la curva de distribución normal? ¿Ya? Entonces, la asimetría es cómo se comportan todos los datos. ¿Sí? Ya. Puedo tener asimetría positiva y asimetría negativa. La custosis es cuánto sube esta curva, o sea, cuánto de picuda es la curva. En el fondo, cuántos datos voy a tener acá. Aquí es la mayoría. La mayoría está aquí. Ah, ya, profe, se va a hacer más picuda a medida que yo tenga más datos. Claro. Que el dato se repita más. Eso, que el dato se repita más. Por ejemplo, aquí si yo tengo, lo que me está diciendo la custosis es que la mayoría de aquí son notas rojas. Ya. Eso. ¿Ya? Pero la simetría me dice cómo están distribuidos todos los datos en la curva. Ah, ¿Ya? ya, profe. Entonces, esta es una curva de distribución normal. ¿Ya? Esto es una simetría positiva y esto es una simetría negativa. ¿Ya? Gracias. ¿Para qué me sirve esto? Justamente para interpretar, ¿ya? Y para saber si algo hicimos mal o algo hicimos bien o no sé. ¿Ya? Entonces, de toda la variabilidad de datos, yo voy a poder sacar la media, la mediana y la moda, ¿ya?
la curva de distribución normal que tenga aquí la media, la mediana y la moda es una curva simétrica. Simétrica, ¿ya? Hacia la derecha será una asimetría, como dijimos, positiva, ¿verdad? Donde yo de igual forma puedo sacar la moda, la mediana y la media, igual que la asimetría negativa, ¿ya? Negativo le llamamos hacia la izquierda y positivo le llamamos hacia la derecha, ¿ya? Como les decía, los programas me lo dan listo, pero yo tengo que saber identificar y manejar cuáles son los datos que me está entregando el programa, ¿ya? Pero la verdad es que esto es relativamente sencillo, ¿ya? Bueno, otras medidas de variabilidad, ¿ya? Es la llamada puntuación Z, ¿ya? La puntuación Z es, en el fondo, en cuánto se aleja un valor de la desviación estándar, ¿ya? Que en el fondo se saca, es el mismo valor, pero se saca con una fórmula, ¿ya? Para poder transformarlo y representarlo en unidad de desviación estándar, ¿ya? Entonces, la puntuación Z es como la característica que me va a permitir medir los datos y poder representarlos, ¿ya? Es la misma puntuación, como dice acá, transformada a unidades de desviación estándar, ¿ya? Es lo que me va a permitir representarlo en el gráfico, ¿ya? Ay, perdón que me llore el ojo porque tengo tanta alergia. Que la primavera llegó, ¿ya? Eso. Ya sea en el SPSS, en el Miniltab, ¿ya? No es necesario ingresar la fórmula, porque ya las tiene como preestablecidas. Entonces yo selecciono lo que quiero sacar y me lo da, ¿ya? Por eso es que, bueno, en otro curso me preguntaban, profesor, ¿y tenemos que sabernos de memoria las fórmulas? La verdad es que no. No es necesario sabérselas de memoria. Sí, lo importante es saber qué significa cada fórmula, qué significa cada parámetro que yo voy a medir. Eso como que importa más que sabérsela de memoria, porque el programa la tiene, ¿ya? Lo que sí tengo que saber, qué voy a hacer con eso, qué significa eso, ¿ya? Entonces, ejemplo de puntuación Z. En el fondo es, como dijimos, transformar las frecuencias en un valor Z, ¿ya? No sé, tuvimos una media de 60 y una desviación estándar de 10 y tenemos que comparar una puntuación de 50 con el resto de la distribución, ¿ya? 50. Entonces, lo transformamos con la fórmula, ¿ya? Desviación estándar 10, media 50, total 60, ¿ya? Y sacamos la fórmula, ¿ya? 1. Entonces, el valor de 50, ¿ya? Que era la puntuación que íbamos a medir con el resto de la distribución, ¿verdad? Está localizado en una desviación estándar por debajo de la media de la distribución, ¿ya? Es solamente para eso. Solamente nos sirve para saber en qué lugar está un determinado valor, ¿ya? En qué lugar de la distribución. Bueno, tenemos también razones y tasas, que son, también súper conocidas. Tenemos distintas tasas que sacamos para distintas cosas, ¿verdad? Como les decía, tenemos las tasas de mortalidad, las tasas de morbilidad, las tasas de todo podemos sacar, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho a comparar y a analizar y sacar datos importantes que nos puedan servir, sobre todo en salud, se ocupan mucho, ¿ya? En el área de la salud. Entonces, la razón es la relación entre dos categorías,
¿Ya? Aquí estamos mirando dos categorías que pueden ser de la misma variable o pueden ser de distintas variables, ¿ya? Pero por lo general son de la misma. Entonces, categorías masculino y femenino. Aquí la variable será el género o el sexo, ¿verdad? Masculino, femenino. Variable, categoría 2, ¿verdad? Un masculino y uno femenino. Tenemos la frecuencia, masculino 60, femenino 30. Entonces la razón es la división de hombres y de mujeres, ¿ya? 60 dividido entre 2, o sea, por cada 2 hombres hay una mujer. Simple y sencillo. Hay algunas que no son tan simples y sencillas, pero en el fondo es eso, ¿ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Profe, con respecto a la puntuación Z, la media de la distribución, ese valor igual lo da el programa, eso yo también lo tengo que calcular. ¿Cómo no lo escuché bien? El valor de la distribución, de la puntuación Z. Porque ¿Ya? arriba salía que estaba a 3 desviaciones estándar, ¿puede ser? ¿A 3 desviaciones estándar? ¿Eso lo tengo que calcular yo? No, todo lo calcula el programa. Ah, ya, profe. Esto, Sí, sí. todo lo calcula el programa. Sí, lo importante es que yo tengo que saber identificar qué es cada cosa que me da el programa. Y eso tampoco es fácil, digamos. Pero todas los cálculos los saca el programa, me da hasta el gráfico. Ah, ya, profe. Gracias, eso era. Sí. Entonces, bueno, esa es la razón, ¿ya? Que es la relación entre dos categorías. ¿Cuántos hombres versus cuántas mujeres? ¿Ya? O no sé, ¿cuántos niños de 3 años hay por cada niño de 10 años? No sé, ¿ya? Lo que ustedes quieran. O lo que ustedes necesiten, ¿ya? Entonces, vamos a las tasas. Una tasa es la relación entre el número de casos de una determinada cosa, digamos, ya el número de casos, frecuencia o eventos de una categoría y el número total de observaciones, ¿ya? Multiplicada por un múltiplo de 10 generalmente o por 100, o hay tasas que se calculan por 1000, ¿ya? O por un millón de habitantes, por 1000 habitantes, no sé, eso es como lo más frecuente, yo creo que ustedes las han escuchado, ¿verdad? Entonces, tasa, número de eventos durante un periodo, ¿ya? Por ejemplo, número de casos de confirmación de COVID-19, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo, dividido por el número total de eventos posibles, ¿ya? Por los casos totales de PCR, por ejemplo. ¿Cuántos salieron positivos versus cuántos se hicieron en total? Por 10, por 100 o por 1000, ¿ya? Por lo que ustedes necesiten. Entonces, ejemplo, número de nacidos vivos en la ciudad dividido por el número de habitantes de la ciudad por 1000. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿cuántos nacieron aquí? 10.000. Nacidos vivos 10.000, número de habitantes totales 300.000 por 1000 habitantes. Me da un total de 33.33. Entonces, ¿para qué me sirve sacar esto? Para sacar resultados, o sea, para interpretar los resultados. Entonces yo voy a decir, según esto, que me lo hizo el programa, pero yo le dije que lo hiciera, digamos, ¿ya? Tenemos 33,33 nacidos vivos por cada 1000 habitantes en esta ciudad, Tinguindín, no sé dónde es, ¿ya? Bueno, a eso voy, es que todos los resultados nos sirven para interpretar datos y esa interpretación son los resultados de mi estudio. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, dudas.
¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a ir a la estadística, al concepto de estadística inferencial. ¿Ya? ¿Qué significa la estadística inferencial? Es cuando yo saqué datos y tengo resultados de mi muestra, ¿cierto? Los resultados van a ser del análisis de mi muestra, ¿ya? Es cuando yo tomo los resultados y el análisis que hice con mi muestra y lo extrapolo a una población determinada, ¿ya? Obviamente un mayor número de individuos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué es útil y cuándo se ocupa? En el fondo, no solamente me sirve para describir, sino que cuando yo necesito generalizar los datos, ¿ya? Por ejemplo, yo hice un estudio de los estudiantes de enfermería de la Universidad Bernardo Higgins, ¿verdad? Entonces la estadística inferencial me va a ayudar para decir que los datos o los resultados que yo obtuve de esa muestra, de estos alumnos, me puede servir para aplicarlos en todos los alumnos de enfermería de Chile o de Santiago, no sé, ¿ya? Esa es la estadística inferencial, ¿ya? Entonces, los resultados que yo vaya a tener de la población o del universo se conocen como parámetros, ¿ya? Yo voy a hablar de parámetros cuando esté hablando de estadísticas de la población, ¿ya? Los parámetros, como dice la palabra, es estadística inferencial, no son calculados, ¿verdad? No son medidos. ¿Por qué? Porque yo ya medí los resultados estadísticos de mi población, de mi muestra, de mi estudio, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es inferir datos o suponer, no suponer porque es objetivo, sino que extraer los datos que tengo de mi muestra hacia la población, ¿ya? Entonces, se puede utilizar para dos cosas principalmente súper importantes: probar la hipótesis, ¿ya? O analizar más parámetros, ¿ya? Acuérdense que toda esta estadística y todo este análisis me sirve para probar hipótesis, para comprobar hipótesis, ¿ya? Entonces, ¿se pueden cometer errores al momento de realizar este análisis? Pucha, sí, porque somos personas y las personas podemos cometer errores. Lo importante es que sea el riesgo mínimo de cometer error, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿ya? Los niveles de confianza, de seguridad, para disminuir la probabilidad de cometer un error al mínimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si cometemos algún error, vamos a sacar datos que no sean los reales y podríamos tomar decisiones con datos que no corresponden. Y eso es súper grave, ¿cierto? Sobre todo en salud. Entonces, ¿cuáles son los resultados posibles al probar una hipótesis? Bueno, que la hipótesis sea verdadera, ¿ya? La decisión que sea correcta, aceptar la hipótesis que yo tenía. Luego, podemos también rechazar una hipótesis falsa, ¿ya? O aceptar una hipótesis falsa, ¿ya? Ese es un error que se conoce como de tipo 2, ¿ya? Que en el fondo yo acepto una hipótesis como verdadera, pero la verdad es que era falsa, ¿ya? Otra posibilidad es rechazar una hipótesis verdadera, ¿ya? Entonces, aceptar una hipótesis falsa o rechazar una hipótesis verdadera, ¿ya? Este error se conoce como error de tipo 1, ¿ya? O error alfa, ¿sí? Entonces, lo importante es disminuir el riesgo de error al mínimo y eso lo vamos a hacer con varias cosas que vamos a ver ahora, ¿ya? Bueno, el nivel de confianza
se basa en varias cosas, pero yo lo tengo que tener en consideración no solamente para el análisis, sino que para todo el proceso de investigación, ¿ya? Desde el muestreo, desde todo, ¿ya? En cada una de las etapas se podrían cometer errores, ¿ya? Y obviamente que no es la idea. Entonces, ambos tipos de error, tipo 1 o tipo 2, son indeseables, ¿ya? Y puede reducirse la posibilidad de que se presenten este error, como dijimos, haciendo varias cosas, tomando varias precauciones, ¿ya? Primero, que las muestras sean representativas, ¿ya? Y probabilísticas, como les decía, desde el muestreo, ¿ya? Desde que esté bien seleccionada la muestra y que sea representativa. Si una muestra no es representativa, obviamente que los datos no me van a servir, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa? Inspección cuidadosa de los datos. Aquí no es que yo le digo al programa que saque nomás y no, es de verdad que es un proceso bien complejo que yo tengo que inspeccionar detalladamente, ¿ya? Bueno, ¿qué otra cosa? La selección de las pruebas estadísticas apropiadas, ¿ya? En el fondo, yo puedo sacar muchas cosas, pero tengo que sacar lo que necesito sacar, ¿ya? Que sean adecuadas y no otra cosa, ¿ya? Y mayor conocimiento de la población. Si yo conozco bien a la población, voy a poder disminuir el nivel de error, ¿ya? En la estadística inferencial. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a los análisis. Mucha información, yo sé que es mucha información. Por eso es que díganme si voy muy rápido, si voy muy lento, tienen alguna duda, les puedo volver a explicar, ¿ya? Análisis paramétricos, ¿ya? Estos son otro tipo de análisis estadístico que son bastante más complejos, ¿ya? Hay varias cosas, por ejemplo, el coeficiente de relación de Pearson es como el más usado, ¿ya? Bueno, también tenemos la prueba T, la prueba de contraste, de la diferencia de proporciones, análisis de varianza. Vimos el análisis de varianza, pero podemos medirlo desde distintos puntos, ¿ya? Desde distintas miradas, ¿ya? Unidireccional, factorial, y también podemos sacar covarianza, ¿ya? La verdad es que estos análisis se usan con estudios que son grandes, estudios de N grandes, ¿ya? Porque de repente si tenemos, no sé, pucha, mi muestra es de 100 personas, no me da, no me da para tanto análisis estadístico, ¿ya? Bueno, aquí tenemos los análisis no paramétricos, ¿ya? Son pruebas estadísticas no paramétricas que se utilizan también a nivel de estudios más significativos, ¿ya? El más utilizado es la prueba de chi cuadrado, ¿ya? Yo creo que a lo mejor también lo han escuchado. Los coeficientes de correlación e independencia para las tabulaciones cruzadas, para estudios de relación, de análisis, etcétera. Los coeficientes de correlación de rango, ya que se utilizan un poco menos, pero igual en el fondo es una opción que tenemos, pero la verdad es que esto depende mucho del tipo de estudio, ¿ya? Entonces, también tenemos otro tipo de análisis. ¿Alguien me quiere decir algo, no? ¿O a alguien se le activó el micrófono, aunque escuché ahí algo? No. Bueno, tenemos el análisis llamado análisis multivariado, ¿ya? Que son aquellos donde se analiza la relación entre varias variables, ¿ya? Independientes. Y al menos una dependiente. Entonces, lo que nosotros hacemos por lo general es analizar variable por variable, ¿verdad? El análisis multivariado me sirve para relacionar distintas variables y hacer y sacar distintos resultados, distintos análisis, pero de comparación, ¿ya? Como dice ahí, son métodos muy complejos que requieren el uso de computadores para efectuar cálculos
y normalmente lo vemos a nivel de posgrado, de tesis de posgrado, ¿ya? O investigaciones de posgrado, ¿ya? Porque son de verdad muy, muy complejos estadísticamente y necesitan mucho más cosas, más recursos, ¿ya? Y obviamente un N más grande, ¿ya? Chicos, dudas, preguntas. Bueno, vamos a ver, nos queda poco. Yo prefiero que hagamos un break, prefiero que terminemos la clase. De ahí vemos algunas cosas que tenemos que ver, que les quiero mostrar, principalmente de los grupos, para que quedemos listos, ¿ya? ¿O prefieren hacer un break? Yo también creo que porque no queda tanto. ¿Sí? Sí, Entonces, profe, sigamos nomás. Hasta aquí, dudas, preguntas. Vamos a ver los conceptos de validez y de confiabilidad en la investigación cuantitativa, ¿ya? De todas formas, tienen en el aula virtual la clase, bueno, tienen esta clase y tienen la lectura complementaria, ¿ya? Que la lectura complementaria se los recomiendo que la vean porque no es un artículo muy grande y en el fondo es como, nos explica cómo podemos aplicar la enfermería, cómo se aplica a la enfermería el análisis de datos, ¿ya? Traten de leerlo, bueno, aparte que también va a entrar en la prueba, así que, pero es bien interesante como para bajar un poquito hacia nuestra disciplina, ¿ya? Lo tienen en el aula virtual el apunte. Entonces, vamos a ver los conceptos de validez y de confiabilidad de la investigación, ¿ya? ¿Se acuerdan que conversamos que, bueno, el proceso de investigar es complejo, es sistemático, estructurado, y en cada una de las etapas yo tengo que asegurar un nivel de confianza, ¿ya? Tengo que asegurar que está bien hecho para poder pasar a la etapa siguiente, ¿sí? Eso se llama validez, ¿ya? Puedo tener validez tanto en el proceso, como en el análisis, como en los resultados, etcétera, ¿ya? Estos conceptos, como dice ahí, son complementarios, ¿ya? Y obviamente que son importantes al hablar de la calidad de las investigaciones, de la calidad de las investigaciones, ¿ya? Bueno, en el enfoque cuantitativo es mucho más importante porque sacamos aquí datos duros, objetivos, ¿verdad? Entonces, que además nos va a servir para generalizar resultados. ¿Se acuerdan que en los diseños cualitativos no podíamos generalizar? Entonces, aquí con mayor razón necesito tener niveles de confiabilidad y de validez altos, porque esto yo lo voy a generalizar a otras poblaciones, ¿ya? Eso, entonces, tanto la confianza en los procedimientos o los instrumentos y también en la eficacia de los resultados, ¿ya? Obviamente que son súper importantes durante todo el proceso. Yo tengo que asegurarme de que la recolección de la muestra sea de calidad, de que los resultados sean de calidad, de haber recolectado los datos bien recolectados, ¿ya? Eso se llama confiabilidad y validez, ¿ya? Bueno, vamos a empezar por la validez, que, bueno, su definición es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que tiene que medir, ¿ya? Y no otra cosa, ¿sí? Entonces, tenemos un ejemplo. Un instrumento válido para medir la inteligencia, ¿ya? Debe medir la inteligencia y no la memoria, por ejemplo, ¿ya? Esa es la validez, que sea válido. ¿Por qué? Porque los resultados que me va a dar van a ser en relación a lo que yo quiero medir y no en relación a otra cosa, ¿ya? Bueno, la literatura positivista define diferentes tipos de validez. Tenemos la validez de construcción o del constructo,
la validez interna y la validez externa, ¿ya? Todas apuntan a lo mismo, que es medir, en el fondo, lo que se quiere medir y no otra cosa, ¿ya? ¿Les suenan estos conceptos? Validez interna, externa. ¿Alguien lo había escuchado? Parece que lo habíamos conversado un poco también. ¿Sí, Maritza? ¿De cuál se acuerda algo? No, profe, no me... Le puse que no me acordaba. Ah, no. Es que me puse sí y después no, profe. Ya. Bueno. Los vamos a desempolvar uno por uno, ¿ya? No se preocupen. Entonces, tenemos la validez del constructo, ¿ya? Distintos tipos de validez. Estamos en los tipos de validez de una investigación científica, ¿ya? Validez del constructo. La validez de construcciones hipotéticas, ¿ya? Del constructo. Entonces, significa la validez del instrumento, que el instrumento mida las variables que tiene que medir, ¿ya? Esa es la validez del constructo, la validez del instrumento, ¿ya? Es compleja, ya que se encuentra inmersa en el marco de referencia científico, obviamente de la investigación, la metodología, pero principalmente es eso, o sea, yo tengo 5 variables, necesito que el instrumento mida las 5 variables y no mida solamente 3. ¿Ya? A eso voy. ¿Se acuerdan que conversamos también que los instrumentos tenían que ser validados? Entonces, a eso se refiere, que esté bien construido y que mida las variables que corresponden medir. ¿Ya? La validez del constructo. Luego tenemos la validez externa o la validez del contenido, ¿ya? Es aquella que trata de verificar si los resultados de un determinado estudio son generalizables más allá de los linderos del mismo estudio, ¿ya? En el fondo, que los resultados sean válidos, sean confiables y se puedan extrapolar, ¿ya? Eso, o sea, que en el fondo se relacione la muestra con el universo, ¿ya? Que yo tengo y que estos datos puedan ser generalizados, ¿ya? Acuérdense que la muestra, la población se saca de un universo que tiene características parecidas, ¿verdad? Entonces, la validez externa también se llama validez de contenido, ¿ya? Y va en relación a los resultados, que los resultados que yo saqué de mi muestra se puedan extrapolar a la población o al universo, ¿ya? Eso, que sean representativos. También tenemos la llamada validez interna, ¿ya? La validez interna excluye la posibilidad de que sea causado por un evento set. Ah, ya, perfecto, sí. La validez interna significa que sea perfectamente, o sea, bien construido, ¿ya? La validez interna no me habla ni de los resultados ni del instrumento, sino que de la misma estructura del proceso investigativo, que esté bien hecho cada uno de los pasos, ¿ya? Que si es un estudio descriptivo, esté hecho como estudio descriptivo, si es un análisis, que esté hecho como un estudio analítico, ¿verdad? Esa es la validez interna, que la propia investigación esté bien construida y esté bien hecha, ¿ya? Dependiendo del diseño. ¿Dudas? ¿Preguntas acerca de la validez? Bueno, vamos a ir a la confiabilidad. La confiabilidad, bueno, también va orientada hacia la calidad de la investigación, ¿ya? Pero significa que es la seguridad que tiene de que un investigador
pueda seguir los mismos pasos que siguió el otro investigador y pueda llegar a los mismos resultados. O sea, que haga el mismo estudio siguiendo los mismos pasos y que pueda llegar a las mismas conclusiones y los mismos resultados. Esa es la confiabilidad que tiene un estudio, ¿ya? En el fondo es cómo yo puedo replicar este estudio, ¿ya? En otro aspecto, en otro tiempo, ¿verdad? Y pueda llegar a los mismos resultados. Esa es la confiabilidad, ¿ya? En la investigación cuantitativa es bien importante, ¿ya? Y eso me va a definir que obviamente voy a tener menos riesgo, ¿ya? Y voy a tener más calidad, ¿verdad?, de la investigación. Entonces, en las investigaciones experimentales, que también son cuantitativas, ¿de acuerdo?, la confiabilidad es una cosa más técnica, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que no solamente analizar, sino que tengo que hacer muchas cosas. ¿Se acuerdan que el investigador maneja las variables? Entonces, en los estudios experimentales hay cosas técnicas que se tienen que hacer, que tienen que ser confiables y válidas también, ¿ya? Como dice ahí, no solamente importa el estado adecuado de los instrumentos, ¿ya?, sino que también importa cómo son aplicados los instrumentos, cómo maneja el investigador el tema, cómo toma las muestras, ¿verdad? Obviamente es más complejo el sistema experimental, ¿cierto? En el caso de estudios cuantitativos que son no experimentales, ¿ya? La confiabilidad va más orientada hacia el instrumento mismo, más que hacia el proceso, hacia el instrumento, ¿ya? Hacia la elaboración del instrumento, que sea coherente respecto del diseño, ¿verdad? Y obviamente respecto del tema, y el problema de estudio, que responda a mi pregunta, ¿verdad?, de investigación. Entonces, aquí tenemos algunas recomendaciones para aumentar la validez de los diseños de investigación, según los distintos tipos de validez, ¿ya? Por ejemplo, para la validez interna es, por ejemplo, crear varios grupos de comparación, eso me ayuda, efectuar varias mediciones, controlar todo, ¿ya? Eso. Para la validez externa, selección de las unidades de la muestra mediante procedimientos aleatorios, es lo más confiable. Por eso es que los estudios aleatorizados están en la cima de la confiabilidad, la validez de la evidencia, ¿ya? Mientras más aleatorizado, mejor. Aleatorizado, acuérdense que significa al azar, ¿ya? Que sean seleccionados al azar. Bueno, formar grupos heterogéneos, etcétera, ¿ya? Validez de constructo, que sea, bueno, delimitación clara, precisa, operacionalizar, ¿verdad?, los conceptos, y el empleo de varias técnicas de obtención de información, ¿ya? Entonces, para terminar, el proceso de análisis, chicos, es un proceso súper complejo, sobre todo el análisis cuantitativo. Bueno, el cualitativo también, sí, también. Pero el cuantitativo, como es positivista, tan estructurado, tenemos que ser súper estructurados. Y tenemos que dar tanto respuestas como confiabilidad y validez. Entonces, cosa importante, como en todos los pasos de la investigación, sentarse a pensar y a programar cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Siempre hay que tener un plan y una estructura, ¿ya? Porque después volver atrás no se puede y es muy complejo volver atrás. Entonces, eso, chicos, ¿ya? Ojalá pudiéramos tener más tiempo para hacerles un taller de SPSS, para que pudieran aplicar todos estos conceptos, ¿ya? Pero de verdad que es súper importante que sepan
los tipos de análisis que podemos hacer, los tipos de análisis estadísticos que se pueden hacer, porque según esos tipos de análisis es la calidad de los resultados que vamos a tener. Y la verdad es que a veces se sacan unos resultados que son súper interesantes solo gracias al manejo estadístico, ¿ya? Gracias a Dios no tenemos que hacer nosotros todas las mediciones, porque de verdad que es muy complejo, pero sí, como les decía, tenemos que manejar y saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos sacando, ¿ya? Chicos, dudas, preguntas.